Vamos a buscar en nuestras Biblias y veremos qué es lo que yo quiero traerle el día de hoy. Y es en capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer un solo verso, y es el verso 14. Mucha gente, o por lo menos personas que han tratado de negar la deidad de Cristo, han tomado este libro y toman ciertos pasajes de este libro diciendo: no, ¿cómo va a ser que Jesús y Dios sea el mismo si Jesús dice que yo hago lo que mi Padre dice? O yo sigo a mi Padre, como si fueran dos personas distintas, uno subordinado al otro. La verdad es que si usted va a leer el libro de Juan, tiene que leerlo en su contexto, y el contexto, como empieza, es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue hablando de lo que el Verbo significaba: era la luz de los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y sigue el relato bíblico hasta que llega al verso número 14 y dice: y aquel Verbo se hizo carne, o fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Entre paréntesis dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice su Biblia, ¿verdad que sí? El día de hoy yo quiero hablar bajo ese mismo título: aquel Verbo se hizo carne. Porque yo creo que hemos desvirtuado la Navidad y hemos estado tratando de parecernos tanto al mundo que el mundo nos roba nuestras festividades y nosotros le hacemos coro. Hello. No viene fácil hoy, porque hoy venimos a hablar algo serio. Porque ¿sabe qué? Usted es tan bueno como lo que usted sabe. Usted puede vivir una vida de cristiano tan buena como lo que usted conoce de Dios. La gente que más sabe es la gente que más pregunta. Hay personas que ven un verso bíblico y lo ven de una manera superficial y no le preguntan al verso bíblico suficiente. Por eso siempre están con unas interpretaciones superficiales de los versos o de la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, usted pregúntele al texto. Pregúntele, y entre más usted pregunte, más usted va a aprender del verso. ¿Me siguen? La pregunta que yo quiero hacerle a usted es: ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué la religión debe ser la religión verdadera, no es el Islam? ¿Por qué no es el budismo? ¿Por qué el cristianismo? Hay tantas religiones en el mundo, hay tantas perspectivas, tantas creencias. ¿Por qué tenemos que ser tan exclusivos y decir que solamente el cristianismo es la verdad? Lo primero que tenemos que entender en esto de la religión es que todas las religiones pretenden ser la única y verdadera. Todas, sin excepción, todas las religiones pretenden ser la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que la religión que nosotros tenemos, el cristianismo, es cierto? Es verdad. ¿A usted no ha encontrado con otras personas que le hacen esa pregunta? ¿Pero y por qué el cristianismo? ¿Por qué no el Islam? Entonces empiezan a hacer una mezcla de religión y dicen: todos los caminos conducen a Dios. La verdad es que hay la manera en que se puede medir las religiones es usando 4 criterios. Número 1 es el origen de esa religión. ¿De dónde salió esa religión? En el caso del cristianismo, la nación de Israel. De ahí fue que nació la religión cristiana. Nació del pueblo de Israel. O sea, es un lugar donde usted puede ir. Usted puede ir a Israel. O sea, no es un lugar inventado por la imaginación, como en el caso de los mormones, que hay unas tablas de oro que nadie nunca las ha visto. ¿Me siguen? O sea, el origen, ¿de dónde sale esta religión? Es uno de los criterios que usted debe usar para poder medir las religiones. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esa religión? Si es exaltar a un hombre, si es exaltar a Dios. En el caso del cristianismo, el propósito de todo el cristianismo es la redención del ser humano. Tiene que tener un contenido de moralidad. Solo en el cristianismo Dios exige lo que Él hizo. ¿Me siguen?
Dios te exige que tú le entregues su vida, pero Él solamente te lo exige porque ya Él entregó su vida. En el cristianismo es donde único el fundador, Jesucristo, dijo, ama a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Y cuando llegó a la cruz, la primera palabra que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es tener carácter, y el concepto moral del cristianismo lo pone dentro de la categoría de las religiones que uno puede confiar. Ahora bien, el Islam, los musulmanes niegan que Jesucristo murió en la cruz. Mire qué cosa. Los historiadores griegos, los historiadores romanos, los historiadores paganos, los historiadores cristianos, los historiadores judíos de aquel tiempo, todos se ponen de acuerdo a decir que Cristo murió, pero el Islam dice que no murió. Entonces tenemos que descartar al Islam, porque es una religión que en su fundamento y en su base está induciendo error a sus seguidores. Y número 4 es destino. Se la repito. La número 1 es el origen de la religión. El número 2 es el propósito de la religión. Número 3, la moralidad de la religión. Y el número 4 es el destino. Solo en el cristianismo hay esperanza de que en esta vida, hay esperanza en esta vida de que hay una vida que viene después de la muerte. Estuvimos hablando con un señor musulmán que ciertamente me dejó a mí entristecido. Y de verdad, porque estaba hablando de cómo es que se alcanza la salvación en el Islam. Y en el Islam tú tienes que esperar morirte a ver si Dios te perdona. No hay seguridad de salvación. Yo quiero someterle a ustedes que el cristianismo es la única religión en el mundo que cumple con ese criterio de una manera coherente y fidedigna. Se puede corroborar lo que el cristianismo enseña. Yo quiero que el día de hoy usted se vaya de aquí pensando de que usted está en la verdad. Porque lo triste del mundo sería uno llegar a cierta edad, o aún peor, llegar a la eternidad y darse cuenta que estuvo equivocado toda la vida. Cualquiera cuestionaría, ¿acaso tú conoces todas las religiones? Ustedes, yo no sé, yo me paso oyendo y viendo videos y escuchando predicaciones. ¿A usted nunca ha tratado de hablar con alguien y alguien le ha dicho que tú conoces todas las, usted eres un experto en religiones? Hay otro hecho, y es que la contestación de eso es sencilla. Solo existen 3 puntos de vista en cuanto a lo que tiene que ver con lo eterno y en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. Está un extremo. Hay un extremo que dice, Dios no existe, solamente existe el universo. Sígame, que yo lo voy a llevar a algún lugar, usted sígame. Solamente existe el universo. Ahí están esta gente que son los que creen solamente en lo natural, y los ateos. Está el otro extremo. El otro extremo dice, solamente Dios existe. Nosotros somos Dios, este atril es Dios, este tablet es Dios, este vaso de agua es Dios. Eso se llama panteísmo. Y hay unas religiones que tienen su base en el panteísmo. Ahora, hay uno en el medio que cree que existe el universo y que existe Dios. Ahí caemos nosotros los cristianos, los judíos y los musulmanes. ¿Estamos bien hasta ahora? O sea, que para que usted esté seguro de donde usted está, usted no tiene que ser experto en todas las religiones. Usted solamente tiene que mirar el fundamento de esa creencia. Si es una religión que le dice a usted, como el hinduismo, que le dice a usted que usted sigue reciclando su vida hasta que usted llegue a un estado superior, pues ya sabemos que no se enmarca en la verdad. Eso es una fantasía improbable. Someter a estas religiones a los criterios de los 4 puntos no es difícil, solo hay que entender las bases de las religiones sin ser ningún experto en ellas. Para decir verdad, aquí el problema es Cristo. Sígame, yo los voy a llevar a algún lugar. Ya que me están mirando como que esto no tiene que ver con lo que yo... El problema de las religiones es Cristo. Usted puede tener una conversación con cualquier persona. En el momento en que usted presenta al Cristo del cristianismo, ahí va a haber problemas. Porque en el momento en que usted introduzca dentro de la conversación al Cristo cristiano,
El Cristo cristiano no es un hombre bueno, es Dios. Ahí es cuando va a haber problemas. La mayoría del mundo no tendrían ningún problema aceptando al Cristo que no es cristiano, a un Cristo que no es bíblico, a un Cristo que era un hombre bueno. Por ahí están los Mahatma Gandhi de la vida, por ahí están los Mahoma de la vida, por ahí un montón de hombres que han sido hombres buenos. Lo que hace la diferencia entre aquel muchachito del pesebre y todos los niños que nacieron en aquel momento fue que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aquel verbo es Dios que estuvo caminando entre nosotros. Y ese es el atrevimiento que tenemos nosotros los cristianos de decir, de que aquel verbo se hizo carne. Pero mire esto, en esta semana vamos a estar celebrando la Navidad. La verdad es que mucha gente que está viviendo un cristianismo sin Cristo. Queremos vivir un cristianismo sin Cristo, y aún el mismo supuesto cumpleaños de Cristo nosotros lo hemos desvirtuado. Vaya por ahí, pregunte a alguien qué es lo que se celebra, y muy poca gente le podrá decir la historia de la Navidad sin incluir a un viejo barrigón de barba blanca que baja por una chimenea a traerle regalos a los muchachos. Cuando la celebración debe ser por el súper, la inmensa, la mega verdad escrita en Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo se hizo carne. Cuando vemos la forma en que se celebra la Navidad, que en realidad lo que dan es ganas de llorar por la manera en que se ha desvirtuado, notamos la ausencia de ciertos elementos, y el más importante y principal es Cristo. La gente está hoy corriendo como gallina sin cabeza, buscando el mejor especial para celebrar la mejor Navidad. Y la mejor Navidad es el mejor regalo, el más caro, el más espléndido. En eso descansa la fe de los creyentes, hermanos. Escúcheme bien. La Navidad, el hecho que ocurrió en esa primera Navidad, en eso descansa nuestra fe. Descansa en la verdad de que el Verbo de Dios se hizo carne. Que Jesús cumplió en sí mismo todas las profecías que se habían dicho sobre Él. Sobre 300 profecías se habían dicho sobre Él. Pero solamente queremos analizar una, que está en Isaías capítulo 7, verso 14. Yo quiero que usted vaya, mire, usted cuando salga de aquí, váyase al mall, gaste todo el dinero que tiene y el que no tiene. Cáigalo a la tarjeta, haga como usted quiera. Pero entienda esto, la Navidad no se trata de regalo que nosotros podamos dar, se trata del regalo que hemos recibido, que es Jesucristo, que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros pudimos ver su gloria. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando usted lee este verso, tiene que levantar un interrogante. ¿Cómo es posible que una virgen conciba? Una de dos. O no es virgen, o lo que está dentro de ella no vino de este mundo. ¿Me siguen? La respuesta la tienen los evangelios. La Biblia dice que Jesús fue el producto de la visitación milagrosa del Espíritu Santo sobre María, y aquella criatura no era un hombre cualquiera. Aquello que se estaba experimentando en el vientre de María lo explicó el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 14. Aquel verbo se hizo carne. La Biblia sigue dando detalles sobre el acontecimiento del nacimiento del Mesías. En Isaías capítulo 9, verso 6, apúntalo por ahí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y cuando leemos ese verso bíblico, no podemos más que ver lo que nos está enseñando la Biblia. Hay aquí unos detalles reveladores. El profeta hace una distinción entre Jesús y Cristo. Dígame. Entre Dios y el hombre que están en el vientre de María. Y si usted lo lee muy a la ligera, se va a perder la verdad maravillosa que hay en ese verso. El verso dice: un niño nos es nacido. Y eso no debe extrañarle a nadie, porque todos los niños, ¿qué? Nacen. No. Van a venir por UPS. La cosa es que él hace otra distinción y él dice: ese niño que nos es nacido es el mismo hijo que nos es dado. Mire esto, porque una cosa es el niño, otra cosa es el hijo. Sígueme. Una cosa es el niño, otra cosa es el hijo. Jesús de Nazaret fue nacido, pero el Hijo eterno de Dios nos fue dado, encarnado en la persona de ese Jesús de Nazaret, que fue nacido. O sea, Jesús, ese bebé que estaba allí, ese bebé era solamente el recipiente del Hijo eterno de Dios. Así fue que lo dijo. Es más, el mismo Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de ver que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Jesús está hablándole a los judíos y le dice: mira, Abraham, su padre, de aquel de quien ustedes están tan orgullosos, él vio cuando yo iba a venir y se gozó en ese acontecimiento. Ellos le dijeron a él: pero ¿cómo es posible que hayas visto a Abraham si tú no llegas a 40 años? Y él le dijo: antes que Abraham, yo soy. Es una verdad poderosa. Pablo dijo: porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por 700 años antes de la llegada de Cristo al mundo, el profeta nos los hizo en la distinción que él solamente podía hacerlo: nacería un niño y se nos daría un hijo. Pero sigue el relato bíblico en Isaías y dice cómo es que se iba a llamar, y dice: se llamará admirable. Y cuando tú buscas en la Biblia, en la Reina Valera, admirable solamente en el Antiguo Testamento va a aparecer 2 veces. Aparece en el verso ese de Isaías, pero también aparecerá en Jueces capítulo 13, verso 18. Los padres de Sansón recibieron al ángel de Jehová. Y cuando el padre de Sansón le preguntó al ángel de Jehová: dime cuál es tu nombre, el ángel de Jehová le dijo: ¿no ves que soy admirable? O sea, que antes de que naciera aquel niño, ya Cristo existía. Esto no fue algo, o sea, Cristo, el Hijo no nació. Escúcheme, lo que yo quiero que ustedes se queden es que el Hijo no nació cuando nació el bebé en el pesebre. El Hijo eterno de Dios fue encarnado en ese bebé. Ese bebé llevaba la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Por eso es que hay tanta lucha por sacar a Cristo de la Navidad. No solamente eso, a ningún profeta en el mundo se le ocurriría llamar a un hombre Dios. Sin embargo, el profeta dijo: y se llamará admirable, se llamará Dios fuerte, se llamará Padre eterno. O sea, que se le dijo: aquel niño que va a nacer es un hijo que nos es dado, y ese hijo que nos es dado será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde 700 años antes venía corriendo en el pasillo del tiempo una profecía de que una virgen concebiría y daría a luz un niño y pondría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Llegado el cumplimiento, apareció el niño en el pesebre. Aún los astros se pusieron de acuerdo para celebrar su llegada. Los pastores fueron invitados, la escenografía estaba preparada. Y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. O sea, fue Emmanuel. Dios con nosotros. Dios hizo habitación en este mundo. Dios hizo habitación con nosotros. Y por más que Él quiso, quizás
Él no pudo esconder su peso y su esencia, porque el escritor bíblico dice, entre paréntesis, como para que nadie se entere nada más que el que está leyendo. Dijo, pero pudimos ver su gloria, pudimos ver su esencia, pudimos ver que aquello no era un hombre cualquiera, que aquel era el unigénito del Padre. Y usted pensó que la Navidad se trataba de llenar una tarjeta de crédito y de un viejo barrigón de barbas blancas. La Navidad se trata del día en que el Verbo se hizo carne. Esta verdad, sobre todo, este evento es el pilar donde se sostiene la predicación completa del Evangelio. Escúcheme, mi hermano, si usted no cree que Jesucristo es Dios, la Biblia dice, en su pecado moriréis. Si usted celebramos la Navidad como si fue como seres mecánicos, como si tuviésemos una batería a la parte de atrás y caminamos y pues de vez en cuando nos cambian la batería y ya cuando llegó Thanksgiving ya sabemos que alguien nos metió en la cabeza que hay que comprar y comprar y comprar. Usted no se dio cuenta que ya los anuncios de Navidad los estaban dando en agosto. ¿Por qué? Porque han desvirtuado el mensaje de la Navidad y se ha convertido en un ¿cómo que se llama eso? Cuando la gente se vuelve loca comprando. Y te dan el viernes negro, el lunes blanco, te le ponen 100 nombres con tal de desvirtuar lo que verdaderamente significa la Navidad. La Navidad significa, mi hermano, de que el Dios omnipotente, aquel que creó todas las cosas, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros para poder morir por ti y morir por mí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque si es cierto que aquel niño del pesebre es Dios, eso es lo que el diablo no quiere que la gente sepa. Porque si el diablo logra quitar a Cristo de la escena o quitar al Hijo eterno de Dios de la escena y solamente darnos un hombre bueno, si es un hombre bueno nada más, estamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero si es cierto que aquel Verbo se hizo carne, que aquel era Dios, quiere decir que también mi expiación, la expiación por mis pecados, también es cierta. Quiere decir que ya Él pagó por mis pecados. ¿Por qué? Porque Él era Dios y un hombre pecador solamente puede morir por otro hombre, por Él mismo de hecho. Pero Cristo murió por mis pecados. Si la encarnación de Jesucristo es cierta, quiere decir que la regeneración también es cierta. Quiere decir que es cierto lo que dice la Biblia. Sois nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si la encarnación es cierta, quiere decir que la justificación es cierta. Quiere decir que ya no tengo que preocuparme por mi pecado porque fue todo echado a lo profundo de la mar. Si la encarnación es cierta, la resurrección tiene que ser cierta. Quiere decir que yo no me tengo que morir aterrado por la muerte, sino que la muerte es mi aliado, porque ahora me lleva a mi mansión eterna. Y aquí está el peligro. Juan capítulo 8, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El día de hoy yo vine a decirte esto. Oh, no, tú pensabas que yo te iba a hablar de venid pastores, venid a Belén, o venid al portal. Yo vengo oyendo el mismo sonsonete hace 40 años. Nunca cambió mi vida. Pero si tú puedes meterte en tu alma y en tu corazón el hecho de que aquel niño del pesebre era Dios, era el gran yo soy. Aquel niño, ¿sabes por qué fue que cuando él dijo a la tempestad, calma? Y se calmó. Porque esa agua, de acuerdo a los científicos que dicen que saben, el agua se sigue reciclando. Y yo me imagino que cuando aquella agua escuchó aquella voz, se acordó de aquel tiempo en el que Dios separó las aguas y él dijo, el agua dijo, esa agua, esa voz yo la conozco. ¿Me entiendes? Porque aquel era el gran yo soy. El que estaba caminando por aquellos lugares no era cualquier cosa, era el Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra.
Y ese Dios se hizo carne y vino a morir por ti. Con razón, Lázaro. Mira, ¿sabe por qué Jesús dijo, Lázaro, ven fuera? Pudo haber dicho, ven fuera. Pero si decía, ven fuera, se quedaba el cementerio sin muerto. Porque el poder de Cristo es tan grande. Él es el dador de la vida. La Biblia dice, en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Pero en aquel tiempo, igual que ahora, los hombres han desechado la luz y se han acostumbrado a las tinieblas. A las tinieblas del consumismo. A las tinieblas del endeudamiento cada 25 de diciembre, en el que después estamos pagando las consecuencias en enero. Porque no hemos entendido que esta festividad no se trata de gastos. Se trata de que aquel verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Es mi oración que el día de hoy ese verbo se haga carne en tu vida. Que se haga palpable, que lo puedas sentir, que lo puedas llevar contigo, que puedas entender. No te estoy diciendo que regalar es malo, regalar es bueno. Todo, tráigame un regalo, no hay ningún problema. El problema es dejar pasar por alto que esto no se trata de eso. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? Yo no tengo pequeños, pero tuve, y tengo 2 grillas en casa que qué difícil es que entiendan. Usted con un nene chiquito de 2 años, eso no se toca. Y usted te dije que no toque. Y da la vuelta y vuelve y lo toca. Entonces no hay manera. Porque el castigo, va a llegar el momento en que el castigo ya no funciona. Se acostumbran, se hacen inmunes al castigo. A Dios le pasó de la misma manera. Dios vio al hombre de mal en peor. Mandó profetas y los profetas le daban la mano. No hagas eso, chico, te va a quemar. ¿Sabes lo que Dios hizo a diferencia nuestra? ¿Sabes lo que nosotros hacemos? Llegamos el momento en que los dejamos. Vamos a dejar a este muchacho que haga lo que le dé la gana. Le ponemos las cosas altas para que no las puedan alcanzar. Pero Dios hizo distinto. ¿Sabes lo que Dios hizo? Dios se redujo a la misma estatura de ese bebé. Ese es amor. Porque a mí no hay quien me haga reducirme a ese nivel. No existe poder en el mundo. Pero Dios, el que podía haber aniquilado a todo el mundo y empezar de nuevo en cero, se hizo carne, habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria como la del unigénito. ¿Y sabes qué? Cristo ganó. En final de cuentas, cuando vimos en el video que Cristo estaba en la cruz, ¿sabes cuál fue su última palabra? Todo está consumado. Se terminó. Quiere decir que tu salvación fue planificada. No, escúchame. Tu salvación no fue por accidente. Tú no te tropezaste con la salvación. Cuando vino aquel niño y nació en el pesebre, Dios estaba pensando en ti. Te tenía en mente. Y cuando caminó todos aquellos caminos polvorientos de Galilea, estaba pensando en ti. Y cuando se cansó del camino y cuando vio la gente que era tan ingrata, pudo haberse rendido. Pero Él estaba pensando en ti. Y cuando llegó a la cruz, Él pudo haber mandado a buscar millares de ángeles que le defendieran. Pero estaba pensando en ti. Eso es amor. No limitemos este tiempo, mis hermanos. Vaya y regale, pero nunca pierda de perspectiva que esta celebración se trata solamente de una cosa. El apóstol Juan lo dijo en el capítulo 1, verso 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.